¿Qué tal? Les saluda Víctor Hugo Martínez Mesa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo porque usted lo merece. Este video comentario, sin filias ni fobias, ratificamos el tema que vamos a tratar. Es un mero comentario, no tenemos la verdad absoluta sobre el tema. Usted será quien determine cuál es el punto de vista. Pero aquí lo que queremos comentar es de que, pues, resulta que la iniciativa del partido Morena para reducir el financiamiento público de los partidos políticos, pues le dieron palo. No hubo mayoría calificada, no pasó, de acuerdo a lo que marca el reglamento. Esto, pues sin duda, hace un gran antecedente histórico, porque la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados Morena, pues resulta que incluso los aliados, más no subordinados, dicen ellos, que son el PT, el Partido Verde Ecologista, pues no votaron a favor tampoco de esta iniciativa y no logró el porcentaje que requiere para poder ser avalada y quedó desechada. Esto, pues, la cuarta transformación ya está viéndose los ajustes que se dan cuando hay interés que tocan a los partidos políticos. Seguramente con esto nos está dando un viso de que cuando se meta al pleno para quitar los plurinominales, a lo mejor va a pasar lo mismo. Se van a unir todos contra Morena y contra su aliado favorito, como en este caso el Partido Encuentro Social, que defendió para que hubiera una reducción de apoyo o financiamiento público a los partidos. Pero resulta que el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, pues no tiene presupuesto porque perdió el registro. O sea, él no va a recibir financiamiento, así que pues ya se dan cuenta por qué, ¿no? Si no, quién sabe, estaría del otro lado. Entonces el Pleno de la Cámara de Diputados, el día 12 de diciembre, desechó el dictamen sobre reducción de financiamiento público a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no alcanzó la mayoría calificada. Bueno, lo dijimos al principio, ni los aliados apoyaron esto. Vamos a ver una especie de antecedente, cómo está esto, y se va usted a formar un criterio más amplio del por qué a veces los partidos políticos, pues la gente ya no confía en ellos. La Cámara de Diputados desechó el dictamen que reformaría el artículo 41 de la Constitución Política, la cual pretendía la reducción del financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos. Luego de que no alcanzó la mayoría calificada al recibir solamente 274 votos a favor, 0 abstenciones y 207 en contra. Para esto, pues la presidenta de la mesa directiva, diputada Laura Angélica Rojas, dice que de acuerdo a lo que establece el artículo 232 del reglamento, al no alcanzarse la mayoría calificada, se tiene por desechado, como lo dispone la fracción G del artículo 72 constitucional, porque esto realmente iba a ser una reforma constitucional. Pero todo esto, pues la verdad que hubo un jaloneo muy fuerte en el Pleno, ya que incluso el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, pues increpó a los supuestamente aliados y le dice, o son gansos o nada más hacen patos. Pero estaba molesto el diputado. Por cierto, es un aspirante a dirigir Morena a nivel nacional. Pues esto fue en contra del PT y Partido Verde Ecologista de México. Pero ellos lo han dicho, nosotros somos aliados, no subordinados de Morena ni de nadie. Apoyamos al presidente de la República, e incluso el propio presidente de la República ha dicho y ha mencionado en sus conferencias que pues ante como se van viendo las cosas, hay resistencias, no es fácil. Dice Obrador, lo viejo no termina de morir, la corrupción, la forma de manejarse los partidos, tantas cosas. Dice, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. O sea que a un año del gobierno de la Cuarta Transformación todavía hay muchas trabas, muchos obstáculos. Por eso este es un ejemplo. No pasó el reducir, se hablaba de al 50% quitarles el presupuesto
o financiamiento oficial. Y vamos a ver una especie de crónica de lo que sucedió en este punto. Y bueno, pues ya vemos, no tiene la mayoría calificada y pues no pasa. La presidenta de la mesa directiva dijo, no hay lugar, desechado, porque no hay la mayoría calificada. Este documento lo manejaban como un argumento previo, dice, pues planteaba el financiamiento público para los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, que se iba a fijar un porcentaje de acuerdo al padrón inscrito, un 32.5 del valor diario en las UMAS famosas y no en salarios mínimos. Es otro punto que tratar. Y el 30% de la cantidad que resulte, ese sí se iba a distribuir entre los partidos políticos en forma igualitaria. Pero el 70% restante sería de acuerdo con el porcentaje de votos de cada partido que hubieran obtenido en la elección. En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Miroslava Carrillo, también expuso, haciendo un reconocimiento a los autores de las iniciativas que motivaron este análisis del tema, que constituye, dice, un reclamo social desde hace muchos años, hace décadas, ya que son coincidentes en disminuir el financiamiento público de los partidos políticos. Dijo también que en todas las propuestas persiste la preocupación del buen uso del dinero del erario nacional, así como maximizar la transparencia, la fiscalización y el monitoreo de los recursos públicos que otorga el Estado a los partidos políticos. Dijo, el tema que hoy se discute, lo dijo el día 12, no es cosa menor. Si bien es cierto que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos, también es cierto que existen múltiples opiniones que señalan los altos costos que representan para la sociedad en general los partidos políticos. Y dijo también que es imperativo generar alternativas que sensibilicen a disminuir considerablemente el monto de los recursos públicos otorgados a las organizaciones políticas y destinarlos a la consecución de otros fines más apremiantes y redituables para el pueblo de México. También dijo que para nadie es ajeno que el modelo de financiamiento que actualmente se da es el resultado, efectivamente, de una serie de reformas constitucionales. Han hecho reformas de acuerdo a la Constitución, estas en un sistema con un partido dominante en el contexto de una naciente oposición partidista, o sea, que la oposición también tenga presencia. Dicho modelo tiene el origen en aquella reforma política constitucional de 1977. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos, reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Pero luego entonces, en 1987, 10 años después, 11 años después, se previó por primera vez entonces el financiamiento público para actividades ordinarias. En 1993 se incluyeron otras disposiciones normativas referentes al financiamiento privado. Ya se le dio apertura al financiamiento privado. Y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas. Y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento del 25% en términos reales para actividades ordinarias específicas. Sin embargo, fíjense bien, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana. A la gente apática no le interesó, a los partidos políticos, es cuestión de ellos, nada más de grupo, de familias. No le interesó, entonces el incremento del financiamiento no hubo un impacto en la participación ciudadana. Y en 2007, entonces se establece la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular
el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias. La última reforma de 2014 no se alteró la forma de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías. Fíjense bien, la vía federal y la vía local. Mira qué a gusto. Entonces, hoy dice, se tiene un sistema de financiamiento mixto, es decir, los partidos políticos pueden recibir prerrogativas del Instituto Nacional Electoral como financiamiento público, a través de ellos, del INE, y financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. En lo que respecta al financiamiento público directo, existen tres vías para recibirlo. Primero es por actividades ordinarias, segundo por gastos de campaña en años de elecciones y tercero por actividades específicas. Las actividades ordinarias que fueron motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar o no aprobar esta iniciativa, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos a los partidos, los sueldos y salarios del personal, la propaganda de carácter institucional de los partidos y campañas de consolidación democrática, solo por mencionar algunos. Hay más. Esto quiere decir, por cada actividad que realizan, reciben financiamiento, ya sea público o privado, de acuerdo con lo marca la Constitución. Aquí el problema fue de que se manejó mucho de que, bueno, pues Morena, por el alto número de votantes que tuvo, pues va a ser el ganón, es el que va a recibir más, recibiría más presupuesto, pero como no pasó, ya va a ser otro cuento. Porque el esquema es este: el monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, que es la UMA, y no por salarios mínimos, que por ahí va más o menos de la mano. Entonces, del total del financiamiento público que resulte, solo el 30% se distribuye entre los partidos políticos de forma igual o igualitaria. Aquí es donde viene el problema. Y el 70% restante será repartido de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección. Es bueno, sí, es bueno, pero los demás partidos se echaron encima, hasta incluso los aliados como el PT y el Partido Verde Ecologista de México, contra esta iniciativa de Morena, porque pues el ganón sería Morena, porque tiene un montón de votos obtenidos por el efecto Andrés Manuel López Obrador o el PG. También el problema, dice, no es que exista financiamiento público, sino el problema real es que las erogaciones por este concepto representan un alto costo para el ciudadano, un alto costo para usted, para todos los que pagamos impuestos. Esto genera un incremento ¿de qué? Pues del descontento social, y acentúa la falta de confianza en estas entidades de interés público, o sea, los partidos políticos, porque luego nos damos cuenta que en muchos estados, o en la mayor parte de los estados, los partidos políticos pues lo ven como negocio, un negocio de grupo político al interior, que lo tienen cautivo, o también familias que se benefician. Entonces, sabemos de partidos que son familias que han tenido por años, y ese es el quid del asunto. Tenemos, dice, cuando se planteaba esta iniciativa, la gran oportunidad de rediseñar el modelo de fiscalización de partidos políticos, incentivemos la transparencia, erradiquemos los vicios de la democracia, honremos la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros y reivindiquemos el quehacer político. Suena bien, pero ¿saben qué? No pasó. ¿Por qué? Porque no tuvieron mayoría que la Constitución pide. Para esto, ahí viene el jaloneo previo y los que votaron a favor y los que buscaron en contra. Posicionamientos. La diputada, por ejemplo, Tatiana Cloutier de Morena, dijo:
esta es una oportunidad histórica para terminar con el dispendio de los partidos. Es necesario hacer del gasto público una herramienta de transformación social y que los recursos recaudados se dirijan al pueblo y a la atención de sus necesidades. O sea, interesante la propuesta del pronunciamiento. Y por el Partido Acción Nacional, el diputado Iván Arturo Rodríguez hizo su pronunciamiento de tal manera, dice que su bancada reconoce la necesidad de reducir el costo de los partidos políticos y del sistema electoral. Pero dice que se debe de analizar a fondo. Lo que se debe analizar a fondo es cómo se va a llevar a cabo dicho reajuste. Planteó que la disminución sea considerando un uso racional de los recursos. Si se reduce el financiamiento público, habría que explorar el aumento del recurso privado y ahí se entraría en un terreno riesgoso. Siempre se ha dicho que hay financiamiento de fuentes externas de no muy grato origen y bueno, pues ahí es donde está el problema. Este fue el pronunciamiento del PAN. La diputada Dulce María Sauri Riancho del Partido Revolucionario Institucional, ella en su pronunciamiento dijo que de ser aprobada la reforma, como lo planteaba Morena, afectaría al sistema político electoral en su conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque el financiamiento es un componente fundamental. El riesgo más grande que se enfrentaría es la destrucción de la democracia, dice el PRI, y aprobar ese dictamen de manera precipitada es de enorme riesgo a la democracia del país. Ese fue el pronunciamiento del PRI. El pronunciamiento del PT, el polémico diputado Gerardo Fernández Noroña del PT, que es aliado y que en este pronunciamiento ya se empezó a alejar y votaron en contra, el PT, dice que su fracción, el PT, no duda en apoyar las políticas de austeridad y que éstas deben llegar a los partidos políticos. Sin embargo, dijo, estamos en contra de la demagogia, estamos en contra de la retórica y estamos en contra de la despolitización. Es un error, dice, plantear la desaparición del financiamiento público. Nuestro planteamiento es no reducirlo al 50%, reducirlo al 60% y al 100% reducir lo privado. Es decir, plantearon ellos como pronunciamiento al 60% lo que es el financiamiento público y eliminar al 100% todo el financiamiento privado para evitar cualquier cosa. Por su parte, el Movimiento Ciudadano, el pronunciamiento que hizo a través del diputado Jacobo Cheja Alfaro, dice que su fracción ha impulsado la eliminación al 100% del financiamiento. Estos se fueron más radicales. Eliminar al 100% el financiamiento. Pues esos recursos deben destinarse al gasto social. Deben destinarse a proyectos que generen empleos, porque no hay empleos actualmente de la manera que el país lo requiere. Para así, dice, contribuir a sentar las bases de un nuevo proyecto de nación. Apoyamos, sí, un nuevo modelo en donde todos los partidos por igual tengan únicamente los recursos mínimos. ¿Para qué? Para realizar sus principales actividades. Ese fue el pronunciamiento del Movimiento Ciudadano. Y de Encuentro Social, lo que diga este partido, la verdad, pues no tiene mucho peso ni valor, porque al final de cuentas ellos no van a recibir presupuesto. Ya perdieron el registro. Es difícil que lo recuperen. El diputado de Encuentro Social, Iván Arturo Pérez, dijo, es el momento, pues ellos estaban a favor, junto con Moreno nada más, de decir basta a tanto dispendio, a tanta corrupción, a tanta irresponsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos. Pues sí, efectivamente, tienen razón, pero como a lo mejor hablan por la herida o no hay sustento, pues ellos no van a recibir ningún, porque no, están ya eliminados, no pasaron la tablita. Entonces dice el representante del PES,
Este dictamen se queda corto, pues el ideal es cero financiamiento a los partidos políticos, que esos 5,000 millones de pesos se destinen a combatir la inseguridad. Tú reconoces que hay inseguridad y es aliado. Y está bien. Que se dediquen o se destinen a promover el turismo, que por cierto se borraron todo el apoyo para promocionar el turismo a nivel internacional. Que se destinen, dice el pronunciamiento del Partido Encuentro Social, a fortalecer el nuevo sistema universal de salud. Está pegando la llaga. A seguir impulsando los empleos. Hacen falta empleos. Y los ingresos que demandan las familias mexicanas. Fuerte el pronunciamiento. Por su parte, el pronunciamiento del diputado Marco Antonio Gómez del Partido Verde Ecologista de México, Partido Verde, él en su planteamiento sugirió replantear la fórmula de financiamiento y pasar de la equidad en la repartición de prerrogativas a la competencia en condiciones de igualdad y sin distinción, es decir, piso parejo. No tiene sentido seguir preservando una fórmula que le da todo a un partido cuando gana, que es el caso de Morena, que es el caso del PRI en otras épocas, que por cierto ahorita anda ya en la lona, pero le están haciendo la lucha, que es, le da todo a un partido cuando gana. Una distribución, dice, igualitaria permitirá que los partidos tengan los mismos recursos para armar estructuras internas y promocionar el voto. El pronunciamiento de la diputada Beatriz Juárez, coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, también ella consideró indispensable, a nombre de la bancada, la instalación de una mesa de trabajo que analice una posible reforma electoral de manera integral, consensuada, y no por parches unilateralmente aprobados por una mayoría, refiriéndose al bloque Morena y aliados. Con esta propuesta, el partido mayoritario obtendría una ventaja indebida, Morena, en las futuras elecciones con los partidos diferentes que debilitarán al reducir su financiamiento público. La pretensión, dice el PRD, es eliminar toda competencia electoral para quedar como único y poderoso actor electoral. Bueno, y vamos a comentar los pronunciamientos o la participación a favor y en contra. Por ejemplo, la diputada del Movimiento Ciudadano, Julieta Macías, dijo que ellos votan en contra porque el dictamen es una simulación y no atiende de fondo la discusión sobre los esquemas de financiamiento ni presenta una solución a largo plazo para reducir el costo de la democracia. Transitar hacia un modelo transparente, austero y equitativo requiere analizar y revisar el modelo de comunicación electoral y la distribución de recursos. Votó en contra. Votó a favor o hablaba a favor el diputado Alejandro Viedma Velázquez de Morena, obvio. Se pronunció por la austeridad republicana, que se aplique al financiamiento público a partidos políticos y asumir la responsabilidad de que cuesten menos, que se concentren en estar más cerca de la gente. Pidió también Morena, hablando a favor, hacer un uso responsable del dinero de los ciudadanos, porque les debemos representación efectiva y austera, resultados, no excesos. Tienen razón. Del Partido Acción Nacional, dijo Marcos Aguilar Vega que si realmente se quiere una reforma en materia de reducción de financiamiento, se debe convocar a un parlamento abierto y fortalecer el financiamiento privado y el autofinanciamiento, por lo que no va a aprobar este dictamen y se vio en la plenaria que no aprobaron. La diputada de Encuentro Social, Olga Patricia Sosa, ellos apoyando que con esta reforma se podrá hacer política con las manos y no con el dinero, que se debe cumplir con la palabra brindada
a la sociedad de cero financiamiento a los partidos políticos y generar un México limpio y con candidatas y candidatos de a pie. Movimiento Ciudadano, que habló en contra de la propuesta, aclaró estar de acuerdo en acabar con el dispendio de los partidos, pero vamos poniéndole financiamiento cero a los partidos. Vamos sin simulaciones y que la distribución de las prerrogativas a los procesos electorales sea de forma equitativa. Cero simulaciones, cero financiamiento. Por Morena hace uso de tribuna para hablar a favor nuestro paisano, el diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez. Él dijo que la virtud de la reforma, esto fue obviamente antes de la votación, es que si bien se disminuye considerablemente el gasto del Estado en actividades político-electorales, también garantiza una distribución proporcional del dinero público asignado a la vida partidista y de las actividades de obtención del voto. Otro, para hablar en contra, hizo uso de la tribuna, el diputado del PT, Santiago González Soto, dijo que esta propuesta es conservadora, por lo que planteó un proyecto para que la reducción baje a 2.095 millones de pesos, es decir, 524 millones de pesos menos. Además, que el 50% del monto se reparta de forma igualitaria entre los partidos para que cada uno reciba 150 millones de pesos, lo que daría el tan sonado y llamado piso parejo para todos los partidos. Pero bueno, el criterio es de que quien tenga más votos tenga más apoyo. Son criterios. Por su parte, la diputada de Morena, también uso de tribuna, Simei Olvera Bautista, dijo que la sociedad quiere dejar de pagarle a los partidos, por lo que este dictamen va a brindar esa certeza a la ciudadanía, porque es una propuesta del pueblo. Debemos, dijo, retomar las contiendas con ideales y no por dinero, así como ayudar a dignificar la política. Debemos consultar con la gente, con sus electores y la conciencia. En los nuevos tiempos la política significa austeridad. Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar Vega, al hacer uso de tribuna, dijo que tiene que ser una reforma integral y que tome en cuenta lo que está pasando en el INE o en el Tribunal Electoral. Debemos acortar los tiempos de campaña para reducir lo que es gastos, que haya más debates, menos spot, pero también que los espacios en la radio y la televisión se pueden dividir para que todos los partidos tengan la misma posibilidad. De Encuentro Social, haciendo uso de la tribuna, Francisco Saldívar Camacho, dijo que con la reducción del 50% del financiamiento público se da un paso firme al cambio verdadero, que esa era la propuesta inicial de que reducir el 50% de financiamiento oficial. Dice Encuentro Social, nuestra bancada ha buscado y seguirá planteando el financiamiento cero a los partidos, ya que no deben recibir recursos de las y los mexicanos para su funcionamiento. Al pronunciarse en contra, el Partido de Acción Nacional, Armando Tejeda, el diputado, planteó trabajar en una reforma de mayor calado. La ruta no es desmantelar las instituciones que han dado certeza al país para tomar decisiones, habla de los partidos, sino que pensar en el sistema plural y participativo que necesita México para dar equidad política. Otro que hizo uso de la tribuna a favor, el diputado José Guadalupe Ambrosio de Morena, dijo que reducir este financiamiento público es congruente con la política de austeridad para transparentar y hacer más eficiente el gasto, porque la confianza de la gente no se gana con dinero, sino con honestidad. El Movimiento Ciudadano hace uso de la tribuna también el diputado Alan Jesús Falomir Sainz, en donde dice que su bancada está en contra del dictamen. ¿Por qué? Porque se debe contemplar una propuesta real,
como es el cero financiamiento, Movimiento Ciudadano siempre se planteó, se puso firme, que cero financiamiento, que el 50 ni que el 60, cero. Y pues exhortó a los diputados a sumarse a la propuesta de eliminar el 100% de recursos a partidos, pues la principal exigencia es la principal exigencia de los ciudadanos cuando se anda en campaña, cuando se visita casa por casa. Esta fue, en cierta manera, la crónica de cómo se dio el planteamiento de desechar, al no tener mayoría pues constitucional, para que pasara esta iniciativa, esta propuesta de no más financiamiento pues de tal cantidad de dinero, sino que se redujera al 50%. Están hablando de 5,000 millones, imagínense, dineral. Y la verdad que yo lo invito para que lo lea con calma, sin filias ni fobias, no se apasione de ninguno, vea lo que plantea cada uno, y cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su razón. Así que les saluda Víctor Hugo Martínez Mesa, nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por compartirlo y muchas gracias por los pocos decenas de seguidores que lo están viendo, que lo están analizando, porque nuestro interés es ese, nada más que usted sepa qué es lo que está pasando en el país, y esto sin duda se va a reflejar en Nayarit en 2021. ¿Va a haber alianzas? Sí va a haber alianzas. Ya vimos que a nivel nacional ya titubearon en algunas propuestas, porque aquí lo decía Fugio siempre, somos aliados, no subordinados. Si están las cosas bien, se apoya, si no se hacen bien, se rechaza. Es el caso del Movimiento Ciudadano, es el caso del PT, y bueno, pues ahí está. Les saluda Víctor Hugo Martínez Mesa y nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Saludos a todos.